Hoy quiero que tengamos una reflexión sobre el camino antiguo. Cuando hablamos de las sendas o del camino antiguo, en esta ocasión particular, el profeta Jeremías le estaba haciendo un llamado de atención al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, para que diera vuelta y considerara los caminos de inicio del pueblo. Cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo instruyó, cuando el Señor le entregó leyes, le entregó mandamientos, le entregó la orientación correcta para ellos y para sus descendientes. Esos caminos, esos principios, esos mandamientos, el pueblo los había abandonado. Se habían llenado de costumbres que aprendieron a lo largo del camino, asuntos que practicaban otros pueblos, otras naciones, y ellos hicieron una mezcla, algunas cosas de las que habían aprendido de parte de Dios, y otras que aprendieron entonces de las naciones por donde pasaron, de los pueblos por donde pasaron. Así que en el momento en que Jeremías les habla, es un pueblo que vive una vida en Dios extraña, porque es una mezcla de cosas. Y por eso Dios le abre la boca al profeta para que le diga al pueblo: paraos en los caminos y miren, dice, deténgase y miren y pregunte por las sendas antiguas, por los senderos antiguos. Detallen bien por dónde era ese sendero, por dónde era ese camino. Realmente, ¿qué implicaba en realidad ese camino? Pregunten por ese que es el buen camino y no se aparten de él. Es decir, que no es caminar por el sendero más bonito que se encuentre, sino por el verdadero antiguo. Y dice, y así hallarán el descanso que tanto han anhelado. Me llama la atención eso, el descanso que tanto han anhelado. Y quise tomar esta porción de la palabra y trataré de que nos lo apliquemos a nosotros. Aunque, como dije, fue dicho en su momento para el pueblo hebreo, qué bueno que traigamos esta palabra y la apliquemos a nosotros en el día de hoy. Así nos está diciendo el Señor entonces: párense en los caminos, averigüen por ese camino antiguo, que es el buen camino, y no se aparten de él. Entonces estaba dando una mirada a la iglesia primitiva. Nosotros tenemos algún conocimiento de la iglesia en sus inicios por Hechos de los Apóstoles. Y allí en Hechos de los Apóstoles hay algo muy particular. Desde sus inicios encontramos que para los cristianos hay oposición, que hay persecución, que no son bien vistos, que antes que ser aceptados son perseguidos, que antes que ser tenidos en estima entonces son defraudados, que antes que darles un espacio en la sociedad quieren eliminarlos de la sociedad. Y estaba observando también allí y en algunas partes de la historia que no está en Hechos, cómo asumieron la vida cristiana nuestros primeros hermanos. De qué manera se expusieron sin importar su bienestar físico, social, económico, pero que lo importante para ellos en su momento fue mantenerse firmes en la fe, en la enseñanza que habían recibido del Señor. No se dejaron mover ni aunque sus vidas estuvieran en riesgo, aunque su patrimonio económico estuviera en riesgo, aunque todas estas cosas estuviesen a punto de perderse, nada los hizo retroceder de esa fe que habían aprendido, de eso que habían abrazado de parte del Señor Jesús.
Hechos de los Apóstoles encontramos la persecución y esas palabras, que producían miedo cuando las autoridades les decían: no vuelvan a hablar en ese nombre, les prohibimos que hablen en ese nombre. Pero alguien convencido, alguien enamorado de Dios, levanta la voz para decir: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, a riesgo de sus propias vidas. Vemos a un Esteban llevado ante la picota pública y acosado por las expresiones de agravio que la gente le expresaba, tratando de doblegar su fe, y él diciéndoles: no saben lo que hacen, y comienzan a apedrearlo, y levanta su mirada al cielo y una oración sale de su boca: perdónales, no saben lo que están haciendo, y muere apedreado. Veo en ellos un amor tan puro, tan sincero, tan decidido a vivir la vida cristiana como la aprendieron de parte del Señor. Vemos a un Pablo encarcelado, maltratado, recibiendo azotes, perseguido de una y de otra manera, pero diciendo que para él el vivir en Cristo es lo más importante. Considerando toda esta situación, leía también la historia de unos jóvenes. Se habla de 5 jovencitos, 3 varones adolescentes, o más bien 2 adolescentes, uno ya mayor de edad, teniéndose en cuenta la edad mayor nuestra, 2 jóvenes, más o menos 2 señoritas aproximadamente de 20, 22 años. Y la historia muestra que en el siglo III, inicios del siglo III, la persecución contra el cristianismo era muy fuerte. Y estos muchachos pues fueron encontrados por allí haciendo algo respecto al cristianismo, por ahí en una oración, cuando no habían escritos, porque fueron confiscados y fueron eliminados todos los fragmentos, todo lo que encontraron de escrituras para acabar con el cristianismo. La historia dice que se deleitaban leyendo una página que alguien había escondido, pero esa página de la Biblia, de las escrituras que tenían, les hacía deleitarse al leerla y al meditar en ella. Estos muchachos que les hago mención, dice la historia que fueron encontrados entonces haciendo como digamos un culto, adorando al Señor, y fueron llevados entonces a juicio y los metieron a la cárcel. Y les dijeron que si no retrocedían de esa fe, si no negaban esa fe, entonces les iban a quitar la vida. Ellos iban a ir a martirio, iban a ser echados a las fieras, los iban a volver pedazos. Pero me llama la atención que estos muchachos nada los doblegó. Y hay unas breves palabras de una de ellas que se llama Vivia Perpetua, y la historia dice que esta muchacha venía de una familia adinerada económicamente, muy bien, tenían incluso servidores, y algunos de los que apresaron con ella eran sus sirvientes. En el caso de una muchacha llamada Felicidad, y en el caso de un muchacho llamado Revocato, eran servidores, siervos en la casa de Perpetua.
pero aprendieron a glorificar y a honrar al Señor. Y entonces la historia dice que de su mano, ella con su mano escribe parte de la historia de lo que les sucede desde el momento en el que fueron apresados por causa de ser cristianos. Y dice la historia que su mismo padre quería quebrantar su fe, pero que no lo hacía con violencia, sino que lo hacía manifestando todo el amor que él sentía para con ella. Ella era la consentida de 3 hermanos y él le manifestaba eso: es que eres mi predilecta, eres mi consentida. No dejes descender estas canas con angustia, con tristeza y dolor. Lloraba ante ella. Dice, ella escribe una parte de su historia y dice que su padre se volcaba se tiraba a sus pies llorando y gritándole que por favor tuviese compasión de él y que ella pudiera renunciar a la fe cristiana, puesto que si no renunciaba iba a ser llevada ante la corte y ya era condenada a muerte e iba a sufrir un martirio aterrador. Y me llama la atención que esta muchacha dice que viendo las lágrimas y el dolor de su padre, entonces levantó la cara para mirar los ojos de su padre y le dice: Padre mío, y le muestra por allí algo que había por ahí cercano y le dice: Padre mío, ¿cómo se llama ese utensilio? Y él, por decir algo, le dice: eso se llama un florero. Y le dice: Padre, ¿se le puede llamar de otra manera? Y él le dice: no, porque es un florero. Y él le dice: Padre, eso pasa conmigo. No se me puede llamar de otra manera porque yo soy cristiana. Su padre le rogó tanto, dice la historia, cuando ya estaba encerrada y en espera de ser ejecutada o ser lanzada a los leones. Alguien hizo algo y halló gracia y les permitieron entonces que familiares entraran a visitarlos allá y como a reconvenirlos por si acaso. Había un general que era misericordioso y trataba aún de darles como otra oportunidad de negar el cristianismo. Pero dice que cuando su padre entró, que se alaba la barba, que lloraba y que se humillaba otra vez, iba en luto, iba en angustia, rogándole a su hija que por favor desistiera del cristianismo. Ella dice: mi padre quería derribarme, mi padre con su llanto y con su dolor quería entonces derribarme de mi fe, pero no. ¿Cómo iba a negar a mi Cristo si Él es lo más importante para mi vida? Esas fueron las palabras de esta muchacha. Y no les importó ser lanzados a las fieras. No les importó esto. Por el contrario, cuando los animales, porque les tiraron primero una vaca muy enojada, muy brava, para que a cornazos las terminaran con cornadas, pero dice que para rematarlas llegó entonces un hombre con una espada y la traspasó, pero al ver que aún no moría, ella misma le alaba la espada y la ponía en su cuello, diciéndole a este hombre que por favor le cortara la cabeza. Y este hombre, asustado del valor de esta mujer, no sabía qué hacer. ¿Cómo entregaron hasta sus propias vidas por el Señor, por la causa de Cristo? ¿Qué tal somos hoy? Pero aparte de eso, traía a memoria también que cuando eran perseguidos de semejante forma, los hermanos se iban a las cuevas, por allá, a las llamadas catacumbas, y se reunían por allá a las escondidas, se reunían por allá de manera clandestina, pero a adorar y a glorificar al Dios maravilloso que les había dado la vida y que ahora les había dado esta fe maravillosa.
cuando eran encontrados, entonces eran llevados también a juicio. Se habla de un anciano que fue encontrado con algunos que estaban con él. Son llevados a la cárcel, les quitan los bienes, los torturan, les dan supuestamente una oportunidad, y al anciano que estaba liderando ese grupo de personas lo llevan ante el emperador, y el emperador le dice: mira, vas a gozar de la benevolencia del imperio, te vamos a devolver todos tus bienes confiscados, vamos a regresar en libertad a todas las personas que los hallamos contigo. Te vamos aparte de eso, vas a gozar de unos privilegios de parte del imperio. Tan solo si dices de ese Jesús que ya no lo sigues, que no crees en él, que no le conoces. Solamente eso y muchos privilegios vienen para ti y para los que estaban contigo. Insistiéndole el emperador, dice la historia, que este anciano mira a la cara del emperador y con una sonrisa le dice: no, señor emperador, no puedo hacerlo, porque cuando yo he estado enfermo, Jesús me ha sanado, porque cuando he tenido problemas, Jesús me los ha solucionado, porque cuando he andado en soledad, en angustia, y nadie ha estado conmigo, Él ha estado tan cerca de mí que le puedo sentir. Señor emperador, aunque me toque morir ahora mismo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entregaron sus vidas, sus bienes, su comodidad, todo por causa del Señor Jesús. No tenían templos bonitos, no tenían lugares con pantallas y con una estética preciosa, no lo tenían. Se reunían por allá en los montes, debajo de los árboles, en cuevas. Pero amaron tanto al Señor que lo entregaron todo. Y la consideración a la que quiero llevarlos hoy es que no quisiera que eso fuese así como se lo voy a presentar, pero pareciera que hoy que no gozamos, es decir, que no tenemos persecución, que no tenemos necesidades por causa de ser cristianos, que por el contrario somos bien vistos, somos bien tratados, incluso nos felicitan muchas veces por ser cristianos. A un joven por ahí de pronto, si se dan cuenta que es cristiano: oye, qué bueno, te felicitamos porque eres cristiano. Y parece que la benevolencia, el beneficio, lo bien tratados que somos ahora, nos ha llevado como a que los principios cristianos sean diluidos en nuestras vidas. Como que esos valores, entonces, no les pongamos el verdadero valor que deben tener en nuestra vida. Y ojalá que no, pero hoy podemos tener una iglesia más educada, pero con menos poder de Dios. Puede ser más civilizada, pero menos compasiva. Más aceptable en una sociedad que antes le cerraba todas las puertas, pero no sé hasta dónde igual de auténtica que la de antes. Que el Señor nos ayude, porque todos esos beneficios que no estamos en contra de ellos, pero que no sé si nos han hecho o nos hacen daño. El hecho de tener bonitos templos con todas las comodidades, y luchamos para mejorar las comodidades para nuestra gente, y no está mal eso. Cambiamos las sillas para que sean mejores, butacas con muy buena comodidad, luces que no le perjudiquen la vista,
sonido que sea amable al oído y que no nos dañe, que el ambiente sea tan grato que todos quieran venir y sentarse y estar tranquilamente un buen rato. Alabanzas que le gusten a la gente. De hecho, a veces el que pasa a cantar no dice que le guste al Señor, sino me gusta mucho esta alabanza. Y si alguien o hay un sector de la iglesia a los que les escuchamos que no les gusta tal ritmo, entonces tratamos de cantar en el ritmo que a la gente le gusta. Pero quiera Dios que eso no nos dañe, que no nos haga perder el rumbo, que no nos haga perder la senda. Porque ahora si la silla le incomoda, hay 20 templos alrededor mejores que el de donde asiste. Y hay gente que se traslada por la silla, que se traslada por la luz, que se traslada por la alabanza, que se traslada por el cariño de la gente en otro lado, que se traslada porque le llamaron la atención por algo. Es que no queremos que nos llamen la atención por nada, no queremos que nos exhorten por nada. Esos somos los cristianos de hoy. Queremos un banquete especial, bien servido y donde yo esté cómodo para yo perseverar allí. Se le pega un chicle en la chaqueta, en el pantalón, y desisten de la vida cristiana por el chicle que se le pegó en el pantalón, por el saludo que no le dieron, porque el pastor se tropezó con usted y no le dio el abrazo, porque no lo vio, porque dijeron algo de su vida, porque alguien dijo algo malo y usted no se aguanta. Usted merece todo el respeto para que alguien diga, aunque hubiese sido en broma, algo que afecte su persona. No era así al principio. No importaban esas cosas. Parece que esas cosas superfluas, pasajeras, han venido a tomar tanta importancia en nuestra vida. Que si la muchacha que quería el muchacho no le puso cuidado, pues ¿para qué estoy más aquí en esta iglesia? Que si se le terminó el noviazgo, entonces se le termina la vida cristiana. Que si tuvo un problema en el hogar, de pronto no tan grave, o aunque sea grave, entonces la persona se va al mundo. Ahí termina su vida cristiana. Que si el hermano le pidió prestado y el hermano lo trampió y no le pagó, entonces se va. Se va al que le robaron y se va el que robó, porque le da vergüenza. Y se vuelven más importantes esas cosas efímeras y pasajeras. Como si eso fuera la esencia del cristianismo. Como si eso fuera lo importante. Me lleva a pensar que estamos viviendo algunos un cristianismo externo. Como que si lo que me hiciera a mí pastor fuera la chaqueta y la corbata que me pongo. Como que si lo que nos hiciera cristianos es el ambiente familiar de la iglesia. El día que no haya ese ambiente, ¿para qué estoy aquí? Y se acaba la vida cristiana. Tantas cosas que ahora consideramos importantes. Tantas cosas que ocupan ahora el primer lugar. Aprendimos de la iglesia católica y sin hablar de la iglesia romana, porque es otro asunto. El cristianismo en principio se llamó católico, quiso ser universal, pero llegó el momento en que las prácticas, en que las costumbres de las gentes
Entonces les dieron tanta importancia que las elevaron al mismo nivel del valor de las Escrituras. Claro que la religión judía nos dejó esa herencia. La Escritura habla de una religión judía, de los fariseos. Y los fariseos decían ellos tener la verdad, los poseedores de la verdad, los únicos conocedores de la ley, intérpretes de la ley. Ellos se sintieron con tanta autoridad con respecto a lo que Dios les había entregado, que de 10 mandamientos, entonces sacaron 613 leyes, y de 613 más de 1200. Asuntos que comenzaron ellos a convertir. Se habla, e incluso el diccionario dice, de los fariseos que creían en la obligación de obedecer la tradición interpretativa referida a obligaciones religiosas como oraciones, como lavamiento de manos, como el rito de la oración, como etcétera, etcétera. Como no camine en el día de reposo, no puede hacer ningún bien en el día de reposo. Y se volvió más importante lavarse las manos que perdonar. Se les volvió más importante lavarse las manos para comer que amar. Se les volvió más importante que vivir la palabra. Entonces las tradiciones fueron más importantes. Ayúdanos, Dios, pero que no vaya a ser que hoy, el cristianismo de hoy, se nos haya vuelto el asistir al culto, el cantar en el culto, el estar en el ayuno. Y no es que esté mal, pero eso no puede ocupar el primer lugar. El aplaudirle a Dios es bueno. Si desde el Antiguo Testamento la Biblia dice que debemos alabarlo, que debemos adorarlo, que debemos expresar con nuestra garganta y con todas nuestras fuerzas aclamación a la grandeza de Dios. Pero eso tiene que salir de adentro y no solo de la garganta. Bendito el nombre del Señor Jesús. El cristianismo no se nos puede convertir en eso solamente, porque el cristianismo, esa no es su esencia. Esas son cosas bonitas, vidas, lo que hemos aprendido, y claro que adoramos al Señor de esa manera, pero no es la esencia. Los fariseos consideraron que esas tradiciones eran lo más importante. En alguna ocasión, unos discípulos de Jesús comieron sin lavarse las manos, y allí estaban los fariseos. ¿Por qué comen con las manos inmundas? Jesús sana a un enfermo en el día de reposo. ¿Por qué? Y no fue importante la sanidad del leproso o del enfermo, sino por qué haces obras en el día de reposo. Está prohibido hacer una obra benéfica en el día de reposo. Pero tristemente, cuando Jesús habló a los fariseos, dice la Escritura en Mateo 23, del verso 1 en adelante, que Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Entonces en el culto, no puedo parar de adorarle, no. Pero cuando llegamos a casa, no solo paramos de adorarle, sino que hay malgenio, hay palabras hasta groseras por cualquier inconformidad. Hay pelea, hay incomprensión,
malos tratos, malos comportamientos, el que no podía dejar de adorar, el que estaba tan consagrado. Por eso hay esposas que desean que el hermano mantenga en culto, porque es en la única parte que está controlado, que no está gritando, que no está hablando mal, que no está por ahí de coqueto, que no está por ahí buscando hacer lo que no debe. En el culto es que lo ve hasta temblando y eso. O es el esposo el que quiere que el culto no se acabe porque ella es una mujer atrevida, irreverente, grosera, altiva, problemática. O tal vez igual que lo que dije del hombre, que coquetea, que busca hacer lo que no debe hacer. Hijos que esperan que no se acabe el culto para que su papá no los maltrate y no los grite y no haga cosas que los hieren a cada momento. Hermanos de la misma congregación que se aterran al verlo tan consagrado en el culto, cuando es tan mentiroso, cuando es tan tramposo, cuando le prestan y no paga y miente. Pero somos cristianos. No ve que llevo la Biblia, no ve que ya no me he visto como antes, no ve que ahora casi no me pierdo culto, no ve que oro, no ve que ayuno. Y entonces cuando alguien sale a evangelizar y alguien le habla del vecino, de ese hermano que ora y ayuna, y no estoy en contra de la oración y el ayuno y el culto, nada, pero no puede ser que eso sea nuestro cristianismo. No es eso. Esa no es la esencia. Y entonces el hermano tiene que recurrir a decir lo que no es. Cuando alguien le dice, yo tengo un evangélico que va a su iglesia ahí de vecino, qué señor tan problemático, qué señora tan grosera, qué tipo tan mentiroso es ese, y ese es de su iglesia. Y entonces el hermano tiene que recurrir a decir lo que no es. Porque dice, no mire al hombre. El hombre falla, mire a Dios. Y yo decía hace unos días en la iglesia, ¿y cómo va a mirar a Dios? Ni siquiera usted, cristiano de 50 años, lo ha visto. No lo hemos visto, lo seguimos por la fe. Y ellos no tienen fe, su fe está mal direccionada. Entonces ellos necesitan ver algo, y lo que pueden ver es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo no se puede esconder. Entonces decirle que no mire al hombre sino a Cristo, lo estamos engañando, estamos llevándolo a enredarlo con cosas que no debemos decir. Claro que nos tienen que ver a nosotros, claro que somos la luz, que somos la sal de la tierra. ¿Cómo va a decir, no mire, apague el bombillo para que usted mire? ¿Mire qué? Si usted como cristiano es la luz, a usted y a mí me tienen que ver. Pero por ese cristianismo tan raro, de solo de costumbres, ese cristianismo de solo prácticas, de tradiciones. Puede ser que nos afecta mucho, y no son las cosas que utilizamos ahora. El asunto está por dentro. ¿Qué va a mirar usted a su casa, en su televisor, en el computador, en su tablet, en su smartphone, en su iPad? ¿Qué mira? ¿Qué mensajes manda? ¿A quién sigue?
¿Qué es lo que usted sigue en las redes? Pero sigue siendo creyente, sigue siendo cristiano, va al culto, va a la oración, va al ayuno, pero está siguiendo pornografía, está siguiendo basura, está llenando su mente de maldad. Y como va a culto y no ha cambiado la forma de vestir, cree que es un cristiano. Qué lástima que Jesús tenga que decir de alguien de nosotros: hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué triste que un padre de familia cristiano le diga a sus hijos: pues no hagan lo que yo hago, mire lo que dice Dios es esto. Qué tristeza. Qué tristeza que no podamos pararnos y decir lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y mirad a los que así se comportan e imitad sus hechos. Entonces sí me tienen que ver a mí. Pero eran los fariseos los que ataban cargas a los demás, muy pesadas, pero ellos no las llevaban. No sabían la esencia, no la conocían. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces Jesús denuncia a los fariseos por esto. Pero todas esa cantidad de leyes, de interpretación e interpretación de interpretación, el Señor lo reduce a 2 mandamientos. El primero es muy importante, igual que el otro, dijo Jesús. En Marcos capítulo 12, dice la Escritura que el mandamiento más importante, hay alguien que viene a preguntarle, verso 28, un maestro de la ley se acercó y los oyó discutiendo, y al ver que Jesús les había contestado muy bien, entonces le preguntó: ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? ¿Cuál es el más importante? Y entonces Jesús le dijo: el más importante de los mandamientos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Dice el Señor nuestro Dios es el único Señor. El único Señor. Habrá gente aquí esta mañana que cree que el Señor Jesús es el único Señor. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9, en el capítulo 10, y dice que, precisamente hablando de Jesús, dice: porque Jesús es el Señor. Porque Jesús es el Señor, dice Pablo allí en Romanos 10. Él es el Señor. Pero cuando escribe a Corintios le dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La primera parte del mandamiento más importante, de pronto usted y yo ya lo tenemos. Creemos que Jesús es el Señor y único Señor. Lo que la iglesia llama como la doctrina de la unicidad. Creemos firmemente en la existencia de un solo y único Señor y Dios. Pero luego dice, parte del primer mandamiento y del más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ame al Señor con todo su corazón. El corazón es el intelecto, el corazón es la capacidad de pensamiento, el corazón es su mente, el corazón está acá arriba en el cerebro. Ámalo con todo eso. Con
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esos creyentes que le piden a Dios una cosa: yo, Señor, que mi mamá viva, y es duro perder un familiar, que mi papá se sane, Señor, y no se sanó, y dan la vuelta y se van para el mundo. No, es que yo le pedí algo a Dios con todo y no me oyó y no quiso, y se van. Así que el amor que él tenía era por el beneficio, pero no había esencia de amor de Dios en su vida. Es que yo le pedí que no perder la casa. Sí, pero fue usted el que hizo el mal negocio. Sí, pero yo le dije a Dios y Él no me guardó la casa, así que me voy. Y se van al mundo porque perdió la casa, pero la perdió por culpa suya. Es que yo le dije que mi marido volviera. Sí, pero de pronto no vivías la vida cristiana o no te convenía lo suficiente. Dios es bueno, pero ama a Dios por encima de marido, de mujer, de hijos, de casa, de papá, de mamá, de vida. Eso es lo que es la esencia del cristianismo. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ámalo. Alguien que lo ama de esa manera no se va a ir porque un chicle le dañó un pantalón, porque hablaron mal de él, porque dijeron que cantó feo, porque predicó mal. Y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Es decir, todas esas 613 y 1200 y tantas leyes que sacaron el pueblo hebreo, se redujo a estos dos: ama al Señor, ámalo con todas tus fuerzas. Alguien habló de ti, también hablaron del Señor. Alguien te menospreció, también lo menospreciaron. Alguien te hizo un agravio, y el apóstol Pablo dice: ¿y por qué somos tan altivos que no queremos sufrir ningún agravio? De la manera que Cristo nos perdonó, hacedlo vosotros, dice Pablo. ¿Acaso no habías ofendido o tu ofensa era tan amable con el Señor Jesús? ¿Era tan digna de perdón tu mala manera de vivir? De la manera que Cristo te perdonó y te sigue perdonando. Porque te perdonó, te sentiste libre, sentiste a Dios en tu vida, levantaste las manos en victoria y de verdad que sentiste la victoria. Pero ¿cuántas veces más has pecado? ¿Cuántas veces más te has caído, te has enredado, te has enlodado? ¿Cuántas veces más has agredido la gracia y la misericordia de Dios? Pero fallamos. Y damos vuelta y le decimos: Señor, por favor, ten misericordia. Reconocemos que no somos dignos, sentimos vergüenza por haber hecho eso o aquello. ¿Y de qué manera que sentimos su misericordia? ¿De qué manera que sentimos su amor? ¿De qué manera que sentimos su perdón? Y sentimos como si alguien nos tomara del brazo y nos levanta de esa condición miserable. Ánimo, yo estoy contigo. Sacúdete el vestido y sigue adelante. Y cuando hemos perdido fuerza y decimos: hasta aquí llegamos, el problema es tan grande, la angustia es tan grande, el dolor es tan terrible, la situación es incomprensible, ya no puedo. Pero clamamos al Señor
Y yo he sentido muchas veces lo que dijo el profeta Isaías: Él levanta, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. El que espera en Dios, aunque esté acabado, levantará alas como las águilas. Caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. El hombre de Dios se aterró al ver la misericordia de Dios y dijo: ¿quién como Él? ¿Quién como Jehová de los ejércitos, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar? Hemos sentido esa compasión, hemos sentido esa misericordia, hemos vivido ese grande amor. ¿Por qué no sufrimos entonces un agravio? ¿Por qué no perdonar? Somos tan importantes, somos tan intocables, que me hirió y no le perdono. ¿Por qué no nos bajamos de allí? ¿Por qué no entendemos que el cristianismo no es eso? ¿Por qué no en esta mañana decirle: Señor, el cristianismo no pueden ser solamente tradiciones, el cristianismo no solamente pueden ser prácticas de costumbres aprendidas? Creemos que es más importante orar de rodillas, y si es de pie se siente incómodo. Si es sentado sí que peor, pero ¿no te parece mal mentir? Quedar mal, ser desleal, ser infiel, ¿eso no te parece tan grave? Para algunas damas cristianas les parece tan grave cortarse en la punta del cabello, pero no le parece mal coquetear. Había una jovencita con su hogar que le habían enseñado que no se podía cortar ni la punta de los cabellos, y tenía una cabellera muy larga, pero no le parecía mal coquetear, y terminó acostándose con un hombre perverso, con un inconverso, con un drogadicto, pero con el pelo sin cortarse, ni la punta. ¿Cómo hemos transgiversado las cosas? Pero en esta mañana la palabra del Señor nos llama la atención. Deténgase, por favor, deténgase. Deténgase en los caminos y miren. Y pregunte por los senderos antiguos. Pregunte cuál es el buen camino y no se aparte de él. No se aparte. Y lo que usted desea, el descanso que desea, la ayuda, la respuesta que desea, la van a tener. La vamos a tener. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle en este momento a reflexionar al respecto. ¿Qué clase de cristianismo es el que yo vivo? ¿De prácticas aprendidas? ¿O amo de verdad al Señor? ¿Aprendí a hacer cosas? ¿O la palabra procuro vivirla? No me pasa como aquellos a quienes Jesús le llamó la atención porque le aplaudían y le cantaban y le exaltaban de tal manera que tuvo que esperar para decirles lo que sentía. Y cuando hubo un receso de tanta alabanza, de tantas palabras bonitas y de tanto aplauso, les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? ¿Por qué mi palabra no la oyen? Si es al que viene a mí y oye mi palabra y la cree y la vive, que yo le puedo comparar a un hombre sensato, entendido, inteligente, sabio,
que edificó su casa sobre la roca porque cavó y ahondó hasta encontrar superficie firme, hasta encontrar firmeza. Y se mantuvo firme aunque el río se salió y le dio con intención de destruirla, pero no la dañó porque tenía firmeza allá en su base. No es lo que se ve, es lo que está dentro, lo que lo que debe primar. Lo que hacemos debe de ser el resultado de lo que hay adentro. Y no es al contrario. No es que lo que yo haga adentro me sirve para afuera, me sirve para adentro. No, es que lo que yo reflejo debe salir de adentro. Yo le invito a que hagamos una oración en el nombre de Jesús esta mañana. Y que el Señor nos ayude para ser de verdad cristianos. Para obedecer de verdad la palabra de Dios. Para echar mano de los verdaderos principios, para ser cristianos de verdad con buena esencia y no solamente como esa mazorca de maíz grande. El que cultiva el campo en algún momento conoció esto. Hay mazorcas grandes que usted le quita todo el capacho, le quita y solamente hay un pedazo de tusa vacía. De pronto con 1 o 2 granitos, pero era una mazorcota. Y todo ese capacho para poco sirve. Lo que se esperaba era que tuviera bien la mazorquita llena de maíz, pero hay cuantas que no lo tenían. Oremos esta mañana en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos en tu presencia, amado Señor. La gloria y la honra sean para ti. Nuestro reconocimiento, nuestro respeto y reverencia para ti, Señor Jesús. Te adoramos esta mañana. Te agradecemos por tu consejo, Señor, y te rogamos que nos ayudes en las debilidades. Señor, que estés en nuestro auxilio, que cuando te clamemos, Señor, porque algo nos está quedando grande, tu presencia se manifieste y nos des la victoria, Señor, porque te queremos servir de verdad, porque queremos ser fieles a ti, porque de verdad te queremos honrar. En el nombre de Jesús, que podamos desmontar esa vida ficticia, ese cristianismo falso que a veces vivimos, Señor, y que podamos de verdad vivir tu palabra. Cambia el corazón nuestro, Señor Jesús. Métete en nuestro corazón, Jesús. Toma el control de nuestro pensamiento, de nuestra vida, y guíanos por camino derecho en el nombre de Jesús.